Hola, me llamo Héctor y voy a contarte algo que hasta hoy me cuesta procesar. Esto me ocurrió hace como un año, cuando por necesidad me fui a trabajar de velador a una finca alejada del pueblo. Un conocido del taller me pasó el dato. Fácil, bro. Solo es cuidar que no se metan rateros. Y eso sí, seguir unas reglas medio raras que deja el patrón. La finca estaba en una zona medio olvidada, entre sembradíos secos, con un camino de terracería que nadie en su sano juicio recorría de noche. Pero el pago era bueno y yo no tenía muchas opciones. Llegué un lunes por la tarde, el sol caía y el polvo lo cubría todo. La casa principal era antigua, de esas que crujen hasta con el viento. A un lado, una pequeña caseta donde me tocaría dormir. Un señor mayor, don Ramón, fue quien me recibió. Pocos dientes, manos callosas, mirada recelosa. Me entregó las llaves, un radio y una hoja escrita a mano, arrugada y con manchas de café. En la parte de arriba decía, reglas del turno nocturno. Pensé que era puro protocolo, pero el viejo me miró serio, sin bromear. Léelas bien, no es por mí, es por ellos. ¿Ellos? Pregunté, ya con la ceja alzada. Tú solo síguelas, muchacho, y si escuchas algo, lo ignoras. Nada más. No preguntes, no respondas. Me reí nervioso. Pensé que era puro cuento para asustar al nuevo, pero cuando me dejó solo, el silencio en ese lugar me cayó como plomo. A lo lejos los maizales se movían con un viento que no se sentía en la piel. Me encerré en la caseta y leí el papel. La primera regla decía, no prendas ninguna luz después de las 10 p.m. Si necesitas moverte, usa la linterna roja. La segunda, si escuchas pasos afuera de la caseta, no salgas. Aunque parezca que alguien necesita ayuda, no abras. La tercera, a las 3:17 de la mañana, si el radio se enciende solo, no lo apagues. Solo escucha. Me reí otra vez, pero esta vez más forzado. ¿Quién escribe algo así? ¿Una broma? ¿Un loco? Me fui a acostar, pero esa hoja no me dejaba en paz. La leí como 3 veces más, y cuando dieron las 10, algo dentro de mí me obligó a apagar la luz, solo por si acaso. Eran las 10:23 p.m., y ya no me daba risa. La linterna roja iluminaba apenas unos pasos al frente. La finca, que por la tarde parecía tranquila, ahora se sentía como si respirara sola. Cada tronido de la madera, cada chirrido del viento en las láminas me hacía girar la cabeza. Pero no había nadie, ni un alma. Me forcé a no mirar más allá de lo necesario y me metí a la caseta. Cerré con seguro y me acosté en la litera oxidada. Traté de dormir, pero el zumbido de los insectos allá afuera se mezclaba con algo más, algo que no cuadraba. Fue cerca de la 1:30 de la mañana cuando todo cambió. Primero, unos pasos suaves, como de alguien descalzo caminando sobre tierra suelta, justo afuera. Me quedé inmóvil, el corazón me retumbaba. Pensé en asomarme, pero recordé la regla. Si escuchas pasos, no salgas, no abras. Luego, la voz. Una voz chillona, pero claramente humana. Héctor, ya vine, ábreme. Se me heló la sangre. Era la voz de una mujer, o algo intentando sonar como una mujer. Pero yo no conocía a nadie ahí. Ni una sola persona sabía que yo estaría trabajando esa noche. Ábreme, por favor. Está oscuro allá afuera, repitió, esta vez más cerca. No contesté. Solo me tapé con la cobija y cerré los ojos con fuerza, pero no sirvió de nada. Los pasos continuaron rodeando la caseta. Luego se detuvieron justo frente a la puerta. Se escuchó un suave rasguño, como si arrastraran uñas largas sobre la lámina. Entonces el radio, ese viejo aparato empolvado que me dejó don Ramón,
se encendió solo, una interferencia aguda como estática y luego un murmullo. «No debiste venir. Ya saben que estás aquí». Me levanté de golpe, aterrado. La linterna parpadeaba. Afuera ya no se escuchaban los pasos, pero sí algo más. Una respiración lenta, fuerte, como si alguien o algo muy grande estuviera justo del otro lado de la pared. Me armé de valor, me acerqué al radio para apagarlo, y en ese instante se cortó la electricidad. La linterna murió al mismo tiempo, y la puerta comenzó a abrirse, sola. Me congelé, literal. La puerta se abrió con un chirrido lento, agudo, que atravesó la oscuridad como un cuchillo. No tenía ni fuerza para moverme. Solo escuchaba mi respiración, rápida, temblorosa, mientras del otro lado no entraba nadie. Pero algo estaba ahí. Una sombra, no, algo más denso que la sombra. Una silueta baja, como de un niño, pero sin rostro. Solo una piel estirada, lisa, brillosa como plástico quemado, y se quedó ahí, parada, mirándome. O por lo menos eso sentía. Retrocedí hasta topar con la pared del fondo. En mi desesperación busqué algo con qué defenderme, pero lo único que tenía a la mano era el papel arrugado con las reglas. Y fue ahí, con la poca luz que entraba por la ventana, que noté algo que no había leído antes. Si llegas a verlos, no los nombres, no intentes entenderlos, solo quédate quieto, baja la mirada y espera. Así lo hice. Me senté en el suelo, temblando, sin levantar la vista. Pasaron segundos, tal vez minutos. Escuché cómo esa cosa se movía, no caminaba, se arrastraba, y con cada movimiento el aire se volvía más espeso. Olor a humedad, a fierro viejo, a tierra mojada. De pronto, el radio volvió a encenderse. Una voz grave, diferente a la de antes, dijo solo una palabra: aceptado. Y todo paró. La puerta se cerró de golpe. Las luces volvieron. El radio se apagó. Me quedé ahí, en el suelo, por horas. Cuando salió el sol, salí de la caseta, todavía con las piernas flojas. El terreno estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero en la puerta, justo donde se había parado aquello, había huellas. 3 dedos, grandes, hundidos en la tierra como garras. Regresé a entregar las llaves esa mañana. Don Ramón no me preguntó nada. Solo asintió con la cabeza como si supiera que había sobrevivido a algo que no todos logran. ¿Y ahora qué sigue?, le pregunté antes de irme. Nada, muchacho. Si cumpliste, ya no volverán. Pero recuerda esto: esas reglas no son para proteger la finca, son para protegerte a ti. Nunca volví, pero esa hoja, la hoja de las reglas, aún la tengo guardada. A veces la veo, solo para recordarme que, aunque creas que entiendes el mundo, hay cosas que solo funcionan si no preguntas. Hola, me llamo Diana, y esto que voy a contarles pasó hace poco, cuando acepté un trabajo temporal como recepcionista nocturna en un pequeño hotel de paso en las afueras de San Luis Potosí. Era un lugar antiguo, de esos que sobreviven más por costumbre que por clientela. Techos altos, paredes gruesas y un olor constante a desinfectante barato mezclado con humedad. El administrador, un tipo flaco y seco como un palo de escoba, me explicó lo básico: recibir a los clientes, entregar llaves, cobrar y, sobre todo, no molestar a los huéspedes. Todo bien, hasta que me dio un folder con las instrucciones del turno nocturno. En la portada decía: Reglamento interno, turno noche, estrictamente confidencial. Me pareció exagerado, pero no dije nada.
Abrí el folder más por compromiso que por interés. Y ahí fue cuando empecé a sentir algo raro. Estas eran las primeras 3 reglas. Regla 1. El cuarto 206 no debe ser asignado a ningún huésped, bajo ninguna circunstancia. Regla 2. Si alguien pide ese cuarto por nombre, ofrézcale habitación doble sin cargo extra. No argumente, no pregunte. Regla 3. Si a las 2:06 de la mañana suena el teléfono del mostrador y no hay huéspedes registrados, no conteste. Le pregunté al administrador si era una broma. Solo me vio con una seriedad brutal y dijo: si alguna noche se rompe una regla, no espere ayuda. Tragué saliva, sonreí por educación, pero por dentro pensé: esto es puro cuento viejo, tradición para asustar a los nuevos. La primera noche fue tranquila. 2 parejas, un trailero y un borracho que se durmió en el sillón del lobby. Nada fuera de lo normal. Pero la segunda noche, el 206 apareció como disponible en el sistema, y a las 11:53 de la noche, alguien entró al lobby y lo pidió por nombre. Era un hombre alto, pálido, impecablemente vestido como si acabara de salir de una cena elegante, pero había algo raro en él, algo que no supe nombrar. No sonreía, no miraba a los ojos. Solo se acercó al mostrador y con voz baja pero firme dijo: buenas noches, me interesa el cuarto 206. Me paralicé. No lo leía del papel. Lo dijo con naturalidad, como si supiera que ese era el cuarto que no debía dar. Traté de fingir tranquilidad. Busqué en el sistema, aunque ya sabía que no debía. Lo siento, señor. Ese cuarto está en mantenimiento. No lo está, me interrumpió. Lo vi disponible hace unos minutos. Sentí un escalofrío. ¿Lo vio dónde? El sistema de reservas era interno, no estaba en línea. Recordé la segunda regla: ofrézcale habitación doble sin cargo extra. No argumente. Así lo hice. Le ofrecí la habitación 102, doble, sin costo. Él aceptó, pero antes de irse alzó la vista, me miró por primera vez y dijo: no se preocupe, no será esta noche, pero volveré, y la próxima vez sí querré entrar. Me quedé sola, sintiendo que el lobby se encogía con cada segundo. Miré el reloj, 12:04 de la mañana, y entonces, a las 2:06 en punto, sonó el teléfono. No había huéspedes nuevos registrados. La pareja de la habitación 105 dormía. El borracho seguía roncando en el sillón, y la llamada no cesaba. Recordé la regla: no contestes. Pero el tono era distinto. No era digital. Era ese timbre viejo, metálico, como los de los teléfonos de disco, y sonaba con un ritmo casi humano, como si alguien supiera que estaba dudando. Me tapé los oídos. Cerré los ojos. Conté hasta 30. Cuando volví a mirar, el teléfono ya no sonaba, pero tenía una luz encendida en el botón de la línea y estaba parpadeando. 2 veces, pausa, 0 veces, pausa, 6 veces, 2, 0, 6. Me levanté temblando y desconecté el aparato. Al hacerlo sentí un crujido en el suelo, como si alguien hubiera pisado detrás del mostrador. Me giré en seco. No había nadie, pero sobre el escritorio había una llave. La del cuarto 206. No estaba ahí antes, estoy segura. La tomé con una servilleta, la guardé en el cajón y recé para que amaneciera pronto. Al día siguiente intenté reportar lo ocurrido, pero el administrador no estaba. Solo me respondieron por teléfono: ya leyó las reglas, y colgaron. Empecé a trabajar con miedo. Cada noche lo mismo. El reloj marcando las 2:06.
el teléfono desconectado, pero aún así sonando, y siempre, sin fallar, esa luz parpadeando en código. 206. Nunca contesté, nunca entregué la llave, pero cada vez que hacía el inventario al amanecer, el cuarto 206 figuraba como ocupado, a veces por minutos, a veces por horas. Nunca vi a nadie entrar. Una madrugada, por pura desesperación, decidí acercarme al cuarto, solo a mirar la puerta. La linterna temblaba en mi mano, igual que yo. El pasillo estaba más frío de lo normal. Las otras habitaciones parecían mirarme. Cuando llegué al 206, noté algo imposible. La puerta tenía marcas de garras, profundas, paralelas, como si algo hubiera intentado salir o entrar. Pegué la oreja contra toda lógica. Del otro lado se escuchaban pasos, no de una persona, de muchos. Caminar lento, raspar la pared, arrastrar pies, gemir, como si una multitud esperara del otro lado del muro. Me alejé, no corrí. Caminé con todo el miedo controlado en las rodillas. Regresé al lobby, cerré el folder de las reglas y lo metí en un cajón con candado. Amanecí sentada en el piso, con la cabeza entre las manos, sin recordar cómo me dormí. Pedí mi cambio de turno esa misma semana. No hubo que insistir. Me lo dieron sin preguntas, como si supieran que ya había durado demasiado. Pero hace unos días vine a visitar a una amiga que sigue trabajando ahí. Me dejó entrar a los archivos viejos por pura curiosidad y encontré un folder de hace más de 30 años. Era igual, mismas reglas, pero la hoja tenía una nota escrita a mano. Si lees esto y aún conservas la llave, nunca, nunca la uses. No hay cerradura que te devuelva lo que verás. ¿Qué tal, comunidad? Me llamo Lalo y esto que voy a contarte es algo que no suelo compartir, porque quien lo escucha piensa que estoy inventando o que fue producto del cansancio, pero número. Esto fue real y lo peor es que nadie me advirtió hasta que ya era demasiado tarde. Soy repartidor de pan en un pueblo del sur de Zacatecas. Todas las madrugadas salgo en mi camionetita a surtir a las tienditas de las rancherías cercanas. Lo he hecho por años y nunca tuve problema, hasta que una vez me mandaron por una ruta distinta, porque el camino regular estaba cerrado por obras. Fue entonces cuando conocí el puente de las 4:33, un cruce estrecho de concreto sobre un río seco, rodeado de cañaverales. En el mapa no aparece con ese nombre, claro, pero así lo llaman los locales, y nadie te lo explica bien. Solo dicen, si lo cruzas, que no sea a las 4:33. El encargado de la tienda en Mezquitillo fue el que me dio las reglas, en voz baja, mientras me firmaba la entrega. Si algún día tienes que cruzarlo a esa hora exacta, por nada del mundo frenes. No mires a los costados, no respondas si alguien te habla. Y sobre todo, no toques la bocina. Me reí, pensé que era un cuento de viejos, hasta que 2 semanas después, por una demora con la panadería, terminé justo ahí, a las 4:32. El cielo apenas clareaba, un gris sucio cubría todo el paisaje. Encendí las luces altas de la camioneta. El puente estaba justo enfrente, como un trazo de concreto agrietado sobre la nada. A los lados cañaverales altos, tan quietos que parecían falsos. Ni una brisa, ni un grillo. Y el reloj del tablero marcó 4:33 de la mañana en punto. Recordé las reglas. No frenes, no mires a los lados, no respondas, no toques la bocina. Pisé el acelerador, no a fondo, pero firme. Los primeros metros del puente transcurrieron en silencio, pero entonces vi algo en el retrovisor. Una figura
parada en el extremo por donde acababa de entrar, alta, negra, inmóvil. Me obligué a no mirar, pero al centrar la vista al frente, otra figura apareció, justo a la mitad del puente. No se movía, solo estaba ahí. No podía frenar, no debía frenar, así que seguí, y cuando estuve a unos metros, se hizo a un lado, como si me estuviera dando permiso de pasar, pero al voltear apenas un poco para verlo, no tenía rostro. El volante vibró, el motor pareció apagarse por un segundo, aunque la camioneta siguió avanzando, y entonces de ambos lados del puente, desde los cañaverales, comenzaron a surgir sombras, muchas. Caminaban despacio, algunas a gatas, otras arrastrándose, otras erguidas pero deformes. Los faros no las iluminaban del todo. Era como si la luz se absorbiera en ellas. Y de pronto, una voz, femenina, cálida. «Lalo, ¿eres tú? Me dejaste olvidada». Me ericé de pies a cabeza. Era la voz de mi abuela fallecida. No contesté, no bajé la ventana. Seguí avanzando, pero las figuras empezaron a acercarse más. Una tocó la puerta del copiloto, otra corrió a un costado, una más se colgó del retrovisor. Tuve que hacer un esfuerzo brutal por no tocar el claxon. Era lo único que me pedían. No toques la bocina, pero algo me dijo que si lo hacía, ellas sabrían que tenía miedo, y ahí todo terminaría. Faltaban menos de 10 metros para terminar el cruce, pero cada metro se sentía como si atravesara una eternidad. Las sombras ya no estaban solo a los lados, estaban encima. Trepaban sobre el cofre, golpeaban el toldo, susurraban por las rendijas del aire acondicionado. Sus voces no eran humanas, parecían recuerdos mezclados con amenazas. ¿Te acuerdas de lo que hiciste en 2006? Ella lloraba cuando te fuiste. No puedes huir de ti mismo. Yo no había contado eso a nadie, no en voz alta. No podían saberlo. Un segundo de duda me hizo presionar el claxon, apenas un toque, lo suficiente. Y ahí todo cambió. El mundo no se oscureció, se dobló. El puente desapareció. Las ruedas ya no tocaban concreto. Y yo estaba sentado al volante, pero frente a mí no había carretera, ni campo, ni luz, solo una sala blanca. Y ellos, todos los que habían salido del cañaveral, parados, quietos, mirándome sin ojos. En el centro, una figura más baja, con trenzas delgadas y un rebozo viejo. ¿Por qué tocaste la bocina, mijo? No era para eso. Cerré los ojos, pedí perdón, y cuando los abrí, estaba en la orilla del otro lado del puente, solo, temblando, el motor apagado. El reloj marcaba las 5:04 de la mañana. Tardé 1 hora en arrancar de nuevo. Esa fue la última vez que crucé por ahí. Al volver al pueblo, fui a buscar al encargado que me dio las reglas. Le conté todo con la voz cortada. Él no se inmutó, solo dijo: «A muchos los llaman, a pocos los dejan volver», y luego me dio una hoja nueva, unas reglas distintas, con solo una instrucción escrita a mano al final: «Si sobreviviste, no hables de lo que viste más de 3 veces, o vendrán otra vez, pero esta vez no será para mirar». Desde entonces, cada que cruzo por una ruta nueva, pregunto si hay reglas. Y si las hay, las sigo al pie de la letra, porque hay caminos que no son solo de tierra, son umbrales.